Buenos días, familia. Hoy vamos a leer el texto de Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Y vamos a reflexionar un poquito sobre ello. Y lo vamos a hacer como lo suelo hacer, improvisando un poco. Vamos a ver qué nos sale. Mateo 12, del 1 al 14 dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a orar un momento. Eh, sí, Padre, yo no sé muy bien cómo haces para que palabras escritas hace miles de años sigan asombrándonos hoy en día, Señor. Palabras que sabemos de memoria, solo con leer la primera frase ya sabemos de qué va todo, ya sabemos cuál es la moraleja, ya la aprendimos hace muchos años, pero siguen vigentes a día de hoy, nos siguen enseñando, nos siguen asombrando, nos siguen sorprendiendo, nos siguen reflejando nuestra cara. Es como un espejo en la que nos seguimos viendo hoy en día, Señor. Gracias por tu palabra, que podemos acudir a ella, leerla y cada día es fresca, cada día nos enseña algo nuevo, Señor. Gracias por tu palabra. Ahora que vamos a reflexionar un poquito en ella, ayúdanos, háblanos a través de ella. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos en ella, a confrontarnos, Señor, en ella, a aprender de ella y sobre todo a obedecerla, a seguirla, a tener más ganas de seguirla un poquito más cada día, Señor. Amén. Bueno, el texto ya lo conocemos, ¿no? Ya nos suena de algo. Eh, los fariseos, tenemos a los fariseos. Simplemente con escuchar la palabra fariseo ya se nos hace una imagen simplista en la cabeza, que es fariseo malo, Jesús bueno, fariseo fuera de aquí, Jesús enséñame porque tú sabes todo. Y bueno, es una forma de verlo, es una forma de verlo y puede ser un poco así, pero si analizamos un poquito más la cosa, aquí hay bastante miga. Aunque los fariseos tienen una connotación negativa, la palabra en sí ya parece que es como un insulto. La verdad es que en su tiempo eran líderes religiosos del pueblo judío, eran eruditos, estudiaban la palabra, cada día la dominaban a la perfección, dominaban la ley. Lo que pasa es que tengo entendido que aunque la ley era muy extensa y muy difícil de cumplir, ellos, los fariseos, aparte de cumplir la ley, como que la extendían, creaban como subleyes para protegerse de las leyes. O sea, hay una ley que yo no puedo faltar a esa ley, pero para protegerme de no faltar a esa ley, creo una ley anterior que me sirva como una barrera de protección para no saltarme la otra ley. O sea, creaban más leyes de las que había para ser más santos, más dignos, ¿no?
Eh, Eso incrementaba el sacrificio. Si ya la ley de por sí ya era complicada de seguir, pues ellos todavía lo hacían más difícil. Lo hacían más difícil, lo cogían y llevaban más allá todavía. En este pasaje ellos parece que ejercen como policías de balcón, ¿no? De estos que están ahí a mirar a ver qué hacen los demás para acusarlos, ¿no? Y acusaban a los discípulos de infringir la ley, pero realmente era mucho más que eso. Había algo oculto detrás de eso. La verdad es que les daba un poquito igual lo que hicieran los discípulos de Jesús. La intención real era confrontar a Jesús. Ellos detrás de eso se basaban en esa excusa para enfrentarse a Jesús. No podían permitir que un cualquiera que llegó de no sé dónde les dé clases a ellos, tenga más autoridad que ellos. No, no, no puede ser. Vamos a buscar una excusa para enfrentarnos a él. Por un lado los fariseos y por otro lado tenemos a Jesús. La respuesta de Jesús creo que es muy contundente. Les muestra su afán en buscar las miserias ajenas en vez de limpiar sus propios fallos, ¿no? Les reprocha su actitud de juicio y su falta de misericordia. Y, y el punto más importante de todos, le revela su autoridad divina. Se muestra como dice en el propio texto, que Él es mayor que el templo. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Realmente Jesús estaba mostrando cómo es, como Dios mismo en carne y hueso, como el Mesías que ellos conocían, que habían estudiado desde toda su vida en sus clases teológicas. Estaba allí, delante de ellos, pero ellos no lo aceptaban. Este pasaje a mí me hace pensar a veces en que hacemos un poquito como los fariseos, ¿no? Nos creamos nuestras propias leyes, nuestras propias costumbres, nuestras propias tradiciones. Parece que con cumplirlas ya tenemos suficiente. Pensamos que eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que cumplamos esas costumbres que tenemos y que con eso ya está. Y este pasaje, escrito hace miles de años, sigue vigente a día de hoy, ¿no? Él no espera de nosotros realmente que sigamos esas tradiciones o esas costumbres, sino que tengamos un corazón limpio y lleno de amor y lleno de misericordia para los demás. Me estoy acordando hace una semana, hace poco más de una semana, que fui a un entierro y, a ver, lo quiero poner un poco como ejemplo, porque hablamos de los fariseos, de lo que no se debe hacer, pero, por ejemplo, hace una semana fui a un entierro de una buena persona, una persona mayor, falleció, y es de estas típicas personas buenas, de buen corazón, que siempre ayudaba a los demás, a los vecinos, le daba comida a la gente que no tenía, se preocupaba por los enfermos hasta el punto de irle a poner inyecciones cuando no sabía y irle a ayudar a trabajar las leiras. Bueno, de estas típicas personas buenas de corazón, ¿no? Una persona muy creyente en Dios, muy creyente en la Iglesia Católica y en los santos, muy practicante, pero con un temor de Dios especial, con un amor hacia los demás, hacia su familia, hacia sus sobrinos, muy especial. Una persona, la verdad es que muy especial. Una persona de amor, de misericordia, ¿no? Pues falleció hace poco más de una semana y fuimos al entierro. Yo estaba pensando allí y dijo, qué pena, ¿no? Qué pena que una persona tan buena, con un corazón tan bueno, una persona que es un ejemplo en tantas cosas para tantas personas, para mí la primera, qué pena que no vaya a pasar la eternidad al lado de Dios. Porque claro, yo siempre fui educado, ¿no? En que los católicos, como pecan de idolatría, están obrando mal ante Dios y Dios los va a castigar. Y yo estaba pensando esto y de repente me dio vergüenza ajena. Es como que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, pero ¿quién eres tú, pedazo de energúmeno, para pensar que tienes tu autoridad sobre lo que yo voy a hacer o cómo yo voy a dejar de hacer o cómo yo voy a juzgar o a dejar de juzgar? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Por qué te ciñes solamente a la ley? Y,
No sé, me hizo pensar, ¿no? Que a veces hablamos de los fariseos y los tenemos como esas figuras claras de lo que no se debe hacer, pero a veces estamos nosotros en la misma situación. De repente la palabra fariseo ya no era esa persona negativa con una connotación negativa, que vestía muy elegante, pero que era una persona horrible. De repente el fariseo era yo. Allí en ese cementerio yo era el fariseo. No sé, reflexiones para un domingo lluvioso como el de hoy. Sí, padre, sí, padre, aquí estamos. Gracias porque tú tienes misericordia con nosotros, Señor. Gracias porque tú vienes con misericordia y no con juicio, porque como vengas con juicio, de aquí no nos vamos a salvar nadie, Señor. Queremos aprender de tu misericordia, queremos dejar a un lado el juicio, eso lo dejamos para ti, Señor, que tú eres el que tiene la autoridad divina, la autoridad total para juzgar. Que estas palabras, Señor, se nos graben bien dentro, Señor, que seamos conscientes de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Que la misericordia nos acompañe todos los días de nuestra vida, Señor. Amén.